Hola amigos, ¿qué tal? Víctor Romero de Bonsai Romero, qué bueno que me acompañan en otro capítulo más de mi canal. El día de hoy quiero comentarles de mi experiencia de cómo ayudé a este bonsai a salir adelante desde que lo adquirí en uno de los lugares que pues yo en lo personal no lo adquiriría o no adquiriría otro bonsai, irónicamente. Pero bueno, si les interesa este tema, por favor no olviden suscribirse a mi canal y sin decir más, ¡comenzamos! Como pueden ver, déjenme les platico rápidamente. La intención que tengo con este bonsai es continuar haciéndolo crecer para que tenga sus matorralcitos como se ven. Entonces, todavía tengo como pueden ver, este matorral de aquí está más grande. Sería mejor que estos de acá abajo estén más grandes y vayan haciéndose más chiquitos conforme va llegando hacia la punta del bonsai. Como les digo, he estado trabajando en él en los últimos 7 años. Entonces ha llegado a un momento aquí que empieza a verse atractivo y ya más como un bonsai. Les voy a poner aquí videos y fotografías. A través de los años, lo que he hecho es simplemente estar cuidándolo como un bebé, ¿verdad? Todos los días, revisando lo que esté bien, que no le haga falta algo. Ahorita les voy a hacer un acercamiento para que lo vean de mejor ángulo, ¿verdad? Entonces, pero es muy importante que cada año, por lo general, cada mes le pongo su insecticida y cada 2 meses aplico otro insecticida, pero sistémico. Les comenté un poquito de esto, del método que yo llevo a cabo en uno de mis capítulos, que se lo pongo aquí, para ver si tienen la oportunidad de verlo. Es muy interesante y es un mantenimiento primordial para cualquier planta, y ni se diga para un bonsai. Son susceptibles a insectos y los insectos pueden ir degradando su salud a través del tiempo. Aparte de eso, un buen método de fertilizante es indispensable. ¿Por qué? Porque todo bonsai está restringido por la maceta. Entonces, estando restringido por la maceta, pues es muy importante que mantengamos todos los nutrientes lo más ideal posible para ellos, ¿verdad? Entonces, estar sobre de él, poniéndole su agüita todos los días, en el verano sobre todo, y cuando hace mucho calor hasta 2 veces al día. Los enebros les gusta mucho el sol, la luz directa del sol. Aquí en el centro de Ohio llegamos a temperaturas de hasta 28 grados, 30 grados en algunas ocasiones en el mero verano. Entonces, ahí sí tengo que ponerle agua 2 veces al día y estarlo vigilando que no se vaya a estresar mucho por el sol. Pero como les digo, por lo general les encanta el sol. Entonces, suficiente luz, suficiente aire para que pueda circular el aire entre las ramas y entre las hojas. Eso también es muy importante. Si tenemos el bonsai todo lleno de hojas y todo, en primer lugar no se va a ver como bonsai, sino que también va a impedir que la luz llegue hacia adentro y va a empezar a secarse o a matar las hojas de adentro, ¿no? Entonces, no que sea un problema eso, porque lo vemos en cualquier lugar, ¿no? Si tenemos esos enebros en camas de flores y todo eso, que no son bonsai, simplemente son de adorno, pues sobreviven y no hay ningún problema, ¿no? Nada más que la estética del bonsai, pues sí pide que se haga así para que todo el bonsai se aprecie como debe de ser y lleno de salud, ¿verdad? También hay que estarlos cortando constantemente. ¿Para qué? Pues para que simplemente, número 1, que se vean como bonsai, y número 2, para que el aire y haya bastante ventilación dentro de las hojitas y también el sol llegue a todos los lugares del bonsai. Otra cosa y exclusiva para los enebros, exclusiva para los enebros, es que estén directamente en el sol. Muchos pinos y otras especies siempre verdes les encanta estar en el sol todo el tiempo. Cuidar mucho las temperaturas cuando sea demasiado caliente, porque también lo que puede ocurrir, pueda quemar al tocarla. Entonces, pues eso no puede ser bueno para las raíces también. Entonces es cuando hay que mantener o moverlos a la sombra cuando hace mucho calor, o mantener echándoles agua para que esté fresca la tierra y las raíces, ¿verdad? Les voy a hacer un acercamiento en un momento para que vean cómo la tierra está empezando a formar un poco de musgo. Eso es bueno siempre y cuando los mantengamos
lejos del tronco. Como pueden ver, aquí ya se está formando, y ahorita nuevamente les hago un acercamiento, se está formando. Entonces hay que tratar de evitar eso para que no conserve la humedad en el tronco y que llegue a haber la posibilidad de que se pudra. Les quiero mostrar cómo hace unos años aquí les muestro cómo el enebro estaba en una situación delicada de salud. Las hojitas estaban cafés. Por lo general, cuando un enebro ya empieza a transformar sus hojitas en café, pues ya es una seña de, pues varias semanas atrás, de que ha tenido un problema, y muchas veces, demasiadas veces, eso es irreversible y puede llegar a matarlos. Y ahora vean, amigos, miren cómo está y cómo ha ido saliendo adelante con un vigor tremendo, con el mantenimiento que les digo que pues es muy necesario y estar sobre de ellos. Ahora, si empezamos a tener muchos bonsai y somos principiantes, ¿verdad? Pues entonces sí es un poquito difícil mantener el paso o el ritmo que se necesita para que estén así. Entonces, mucho ojo con la cantidad de bonsai que tengamos. Esta es una especie muy buena para empezar como para practicar el bonsai, porque son muy nobles en cuestión de perdonar. Como pueden ver aquí, que les mostré, pueden perdonar un maltrato en un principio por falta de agua o por falta del insecticida, etcétera. Entonces, o tenerlos en la sombra mucho tiempo, ¿no? Sin darnos cuenta, y mucho menos tenerlos adentro de la casa. Hay mucho mala información de que estos pueden estar adentro de la casa todo el año, y eso no es cierto. Yo lo he comentado en otras ocasiones que pues es muy padre si tienes una reunión en tu casa y vienen tus amigos o tus familias para reunirse. Pues sí, se puede poner en la casa para esa noche de evento, para pues lucirlo y que sea muy bonito. Pero inmediatamente esa misma noche, ya que se fueron todos, volverlo a sacar a su medio ambiente, que es muy importante. En fin, amigos, como pueden ver, estoy trabajando en él. Estoy todavía recortándole ciertas cosas que necesita, pero en general este año 2022 ya dejé de hacerle gran mantenimiento. Todavía tengo un alambre por aquí arriba que se lo tengo que cortar, pero ya terminé de hacer esto por este año. El próximo año mi plan es trasplantarlo a otra maceta. Pues bien, amigos, aquí les hago el acercamiento porque les quería comentar esto del musgo. Como pueden ver aquí, se está formando el musgo, y lo que hay que estar limpiando constantemente es aquí, en el tronco, ¿verdad? Entonces, es lo que hay, uno de los mantenimientos que hay que hacer, ¿verdad? Pero aquí les pongo el acercamiento. Este es el matorral que les digo que está más grande de lo que me gustaría. Como pueden ver, el tronco pues no tiene nada de afilamiento, ¿verdad? Esa es una de las cosas que, bueno, ya no pude corregir, pero mi esperanza es pues poder ahora sí que disimular un poco cuando vaya creciendo con los diferentes matorralcitos y con las diferentes ramas que se vayan formando. Aquí pueden ver que tenemos no sé si se alcanza a distinguir, ahí, exacto, ahí, perdón el fuera de foco, pero la cámara a veces no coopera. Esta ramita ahí la dejé por el momento. No sé si puedo hacer algo con ella, algo interesante, ¿verdad? Que pueda hacer con ella para poder disimular un poco una de las fallas que tenga el bonsai. Aquí también les hago el acercamiento, cómo está la corteza que les comentaba, que está como cacariza, ¿verdad? Entonces, esto le da una forma pues masculina. Espero que el tronco se empiece a ensanchar más con los años y así pueda tener una presencia más fuerte, por lo cual quiero cambiar la maceta a una de barro natural y se vería, yo pienso, un poco más atractivo. Pues muy bien, amigos, entonces les digo que así son mis planes. Tiene muchas fallas el bonsai, que algunas podré y otras no podré corregir, pero eso es a mí lo que me gusta del bonsai, que realmente me permite trabajarlo por muchos años, y ya he estado trabajando con él hace ya 10 años. Tiene aproximadamente entre 12 y 14 años este bonsai, y pues hemos compartido muchas cosas y muchas temporadas juntos en diferentes lugares
de Ohio y en diferentes medios ambientes. Les voy a dar una vuelta ahorita para que lo vean. Les comenté, amigos, al principio del video que adquirí a mi enebro en un lugar que yo por lo general pues no los adquiriría o no los iría a buscar ahí, ¿verdad? Fue en Sam's Club que lo encontré y en aquel entonces, hace 10 años ya, me gustó y dije, tengo que intentar a ver si puedo lograr ayudarlo para que se llegue a ser un buen bonsai, ¿verdad? Por lo general no los compro ahí porque los que yo he visto por lo menos los colocan con piedras decorativas que les ponen pegamento y bueno, eso no puede ser bueno para una planta y mucho menos para un bonsai, ¿verdad? Pero me gustó y dije, lo voy a intentar, lo compré, creo que me costó $19.99, hace 10 años ya, como les comento, y a través de los años lo he estado cuidando. Ya vieron ahorita en el video cómo se llegó a poner, inclusive hace poco, estuve batallando con él hace 6 años aproximadamente, entonces lo empecé a cuidar más de cerca para lograr levantarlo de esa forma. Entonces que les quede como un ejemplo de que sí podemos sacar adelante a un bonsai o a un pre-bonsai para que llegue a verse bonito y pueda llegar a ser un gran bonsai algún día, ¿verdad? Muy bien, amigos. Espero que les haya gustado este capítulo y lo hayan encontrado interesante. Soy Víctor Romero de Bonsai Romero. Nos vemos en el próximo capítulo. No olviden cuidarse y cuidar a los demás. Hasta entonces.